a grabar esta reunión. Así que si es que recibe un chat ahí de que si puede escuchar y grabar, entonces dígale que sí, porque estamos grabando para que después esto quede para el club también. Así que bueno, linda noche que estemos ahí. Gracias por la invitación. Le agradezco a la Doris que nos ha permitido que podamos compartir y empecemos. Entonces, les voy a pedir que cualquier pregunta que tengan lo hagan a través del chat y Doris va a estar ahí. Doris va a estar ahí para poderles admitir. Qué bueno que empiecen otro semestre más en la U. Yo pasé por el club de la Cato también, varios años ahí, haciendo montaña, así que me siento orgulloso de haber paseado por el club también y sé lo hermoso que es poder estar en la U y salir a las salidas del club, eran lo más hermosas para poder compartir con la gente y siempre cada semestre conocer a alguien diferente. Empecemos viendo algo que me parecía interesante, por donde quisiera empezar para que veamos. Así que les voy a invitar a ver un video primero, que veamos un video, y luego por el chat me van diciendo a ver si les gustó o no el video y qué preguntas se les ocurre para poder ver. Entonces empecemos viendo el video, por favor. Permítanme, les voy a compartir. Dorisita, me avisa si se ve bien y si se ve bien. Lo importante es que se vea bien, déjame ver. Y me avisa si se ve. Sí, sí, Juanito, sí se ve. vas a olvidar. Yo he tenido tanto temor. ¿Para qué vas a olvidar? Si solo quiero tu amor. Entiéndeme, yo te amo y luchar por una vida que vale la pena, eso es amor.
tengo más que eso. Yo te tengo amor, te quiero dar todo lo que tú quieras. Se llama Vos impressions? Super sommet, belle matinée, top. Un petit mal derrière la tête. Eres mi corazón, eres mi corazón. Yo te quiero dar amor, entiéndelo. Te quiero dar mi perro. Sin alma que me dice que te siga. Es un alma que me dice que te siga. Ok, vamos a dejar ya de compartir. Vamos a dejar de compartir el video. Dándoles la bienvenida a los que llegaron un poquito tarde. Gracias a los que están en sala de espera. No sé si cómo se vio el video. Doris, ¿me das un feedback? Sí, hay un poco de interrupción, pero sí se logró verlo, Panchito. Ok, chévere. Entonces vamos a empezar. Pueden seguir entrando las personas atrasadas un poquito, pero bienvenidos. Qué bueno que podamos estar en esta reunión, que lo que tiene como objetivo es solamente es animarles a que sigamos haciendo la montaña. Y qué bueno que podamos compartir, que hayamos podido compartir el video, ¿no? Vamos a ver entonces ahora una presentación que les he traído como para conversar y animarles a que nos vayamos a las montañas, ¿no? La montaña es algo maravilloso. Aquí tenemos justo, yo conozco a algunas de las chicas que están aquí y conozco a la ícono, a la persona que es de sacarse el sombrero que está entre ustedes, así como la Dorisita, que tuvimos la oportunidad de subir recién, a la Patti, le veo por ahí la Patti, qué bueno poderte tener aquí entre nosotros y qué orgullo poder estar aquí al frente de este grupo tan importante. ¿Se ve la presentación, Doris? Sí, Panchito. Ya, ok, entonces vamos a hablar un poco de la montaña. Habíamos visto un video para poder empezar de esta subida que hicimos del Cotopaxi el año pasado con antes de la pandemia, justamente fue en el mes de febrero con la pandemia, con un grupo de extranjeros que tuve la invitación de un amigo y que ustedes pudieron ver en la fotografía, que es algo que no se debería hacer, pero hicimos, que es subir a la montaña y salimos un poco tarde, pero no había nadie en la montaña y las condiciones eran tan perfectas que la nieve estaba así en unas condiciones espectaculares que pudimos ver ese video y todo, ¿no? Así es la montaña. La montaña es un tema de motivarnos y quisiera comentarles de dónde empezó todo esto. En mi caso empezó desde niño, cuando tenía 7 años, donde fui a mi primer campamento con Fabián Zurita. Creo que todos y algunos hemos empezado con Fabián. Entonces de ahí empecé subiendo al Ruco Pichinchi y de ahí todo empezó a fluir nada más. En la vida dicen que debemos dejar fluir. Yo quiero comentarles que yo no soy dueño de la verdad. En esta reunión que tenemos no tengo la verdad absoluta de lo que es la montaña. Al contrario, simplemente soy un caminante y un escalador, simplemente como para venir a compartir con ustedes. Y hago esto porque realmente la aprecio al club y qué bueno, gracias por invitarme. Cuando vamos a la montaña y vamos a vivir la montaña, definitivamente lo que buscamos en la montaña es vivir una experiencia, ¿no es cierto? Nosotros no venimos a competir con nadie, sino que definitivamente lo que buscamos es tener una experiencia auténtica. Y vamos a hablar justamente de esto desde un punto de la metodología, porque yo soy académico
y por 20 años he sido profesor universitario también, y por eso tenemos que hablar del tema en base a la ciencia, ¿ya? Entonces voy a hablar de la montaña desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista de la filosofía, pero también voy a hablar desde el punto de vista, desde la ciencia como tal, y voy a hablar del aprendizaje experiencial, de cómo aprendemos a través de la montaña, y desde ahí viene el tema de la experiencia. Cuando vamos a la montaña vivimos una experiencia, y esa experiencia definitivamente es una experiencia auténtica, ¿no es cierto? Ese contacto directo en el que nosotros tomamos una decisión de irnos a la montaña, tomamos una decisión que nace desde dónde, desde, no solamente en este caso del club, que hace una planificación interna y que definitivamente nos invita a poder ir y de alguna manera y compartir ese tema de la experiencia, sino nace desde la casa, ¿no? Desde, oye, me voy este fin de semana a la montaña, entonces ahora qué llevo, y con quién nos vamos, qué voy a llevar, quién me ayuda en el acercamiento, nos vemos, y todo eso es parte de la experiencia. O sea, la montaña no empieza solamente el momento que comenzamos a caminar, empieza 2 días antes, ¿no? Ha habido veces en mi vida en las cuales yo he caminado por esta montaña que es el Ruco Pichincha más de 100 veces a la cumbre, y cada vez que camino hay veces en las cuales del día anterior ni duermo, ¿no? De la emoción, porque es esa experiencia la que empieza como decía, unos días antes donde tú te preparas y todo, ¿no? Somos andinistas porque definitivamente hacemos montaña en los Andes, ¿no? Entonces, si fuéramos alpinistas serían los Alpes, pero definitivamente somos andinistas, escaladores de aventura, que lo que busca es tener una relación con la montaña. Y de ahí empieza el andinismo, ¿no? Las montañas están ahí para subirlas, como decía Messner, pero definitivamente también está para compartirlas. Nosotros entregamos parte de nuestra vida y por eso es importante que pensemos en un proceso. Hay un autor de un libro de aprendizaje experiencial que se llama Que vivir experiencias desde el punto de vista de la inclusión. ¿Y qué significa la inclusión? Significa esa relación que tengo con otras personas, en el cual yo me encuentro con otras personas que muchas veces ni siquiera les conozco. Ahora que están empezando un semestre nuevo en la universidad, y ustedes se encuentran con diversos tipos de personas y no le conoces a la persona. Entonces, yo siempre digo, el domingo que estaba yo en el Pululagua, les decía a un grupo mientras caminaba, ¿y qué trajo usted a la montaña? ¿Qué trajiste tú para dar a los demás? ¿Qué trajiste para compartir? Entonces, ahí viene un proceso de inclusión, ¿no? En lo que tú hablas, en lo que tú participas con los demás, eso es la montaña. Es un proceso propio de inclusión y empatía, en el que tú tienes que ponerte en la posición de la otra persona, y si la otra persona no avanza, tú le dices, ok, no te preocupes, vamos más lento, yo te ayudo. Ese proceso es único, que se da solo en la montaña. Y en los procesos de vida, el proceso de inclusión requiere que yo me apropie de mi proceso para poderme yo incluir dentro del grupo. Por eso algunos no regresan a la montaña, no salen 1 o 2 salidas, no vuelven más. ¿Por qué? Porque les resulta difícil realizar ese proceso de inclusión, de empoderamiento, de aproximación a la montaña desde el punto de vista desde adentro hacia afuera, ¿no? Ok, esta es una foto tomada aquí en el Iralón. Ese proceso de inclusión requiere también un proceso claro de observación. La montaña es eso, es un proceso de afuera, de que yo veo a la montaña, por ejemplo, esta foto en el Antizana, ¿no? En el que yo me veo parado y cómo veo la montaña, cómo observo, qué observo de los demás. Y a veces la montaña es un espejo. En mis caminatas, cuando hablo con las personas, hago mucho aprendizaje experiencial y yo les pregunto a las personas y les digo, no venimos a caminar, venimos a observar, venimos a experimentar, a tener una experiencia en la cual yo observo, y normalmente lo que hago es mirarme a un espejo. Es como que si yo me acerco a esta laguna, y es un espejo, que lo que yo digo es lo que yo soy. En lo que yo me observo, yo me veo en la montaña, ¿no es cierto? Ese proceso de observación empieza desde adentro, ¿no? Yo hago procesos de interno porque estudié esto y entonces lo que le digo a la persona es, a ver, cierre sus ojos como podemos ver en el lado derecho y le digo, ok, y dígame cómo se está viendo usted desde adentro en la montaña. Entonces me dicen, tengo paz, es una tranquilidad increíble, qué hermoso sitio, me da mucha paz. Y eso es una observación que hago yo.
Es decir, yo describo lo que estoy percibiendo en la montaña. Y eso es un proceso único. O sea, la montaña nos permite hacer eso desde un proceso interno en el cual yo me veo a mí mismo desde adentro y desde adentro me miro y voy observando y voy determinando cómo me voy viendo yo dentro de ese proceso, ¿no es cierto? Para hacer ese proceso necesitamos ciertas reglas y ciertas cosas que ustedes ya van a ver cuando ustedes ya llegan en el club, y los que ya han venido al club saben que definitivamente el jueves se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Y a dónde nos vamos el fin de semana? Y lo primero que se ve es el sitio y luego de eso la ruta, que es la que vemos aquí como un ejemplo, un mapa, en el cual en el mapa vamos señalando la ruta que vamos a tomar. Ahora realmente hay aplicaciones y todo, que ya la ruta nos permite ya mirar por GPS, compartimos la ruta, decimos de dónde vamos a salir. Es mucho más tecnológico, pero yo he traído este mapa también como para verificar que debemos también observar la montaña desde ese punto de vista. La montaña empieza desde la planificación, ¿no es cierto? De los que más saben, que nos dicen, ok, esta ruta vamos a hacerlo, voy a avisar en mi casa dónde me voy, con quién me voy, cuál es la ruta que vamos a tomar, cuánto tiempo nos va a tomar, cuál es el desnivel que vamos a tener en la montaña. Es decir, a la montaña no venimos solamente, yo veo mucha gente que ahora camina en la montaña y que dice, sí, yo he subido muchas veces al Ruco, y yo le pregunto, ¿y a qué altura llegaste? ¿Cuál es la ruta que tomaste? Y ahí sí ya le tomaría la lección, ¿no? ¿Ok? Y ahí viene un tema también que es interesante, que habla Kolb, que es el tema de la inmersión. ¿Qué es este tema de, así como hay la inclusión que yo observo y me miro, también hay el tema de la inmersión, que es de lo que yo estoy viviendo en la montaña, ¿qué me estoy llevando? ¿Qué me estoy llevando de esta relación, de esta experiencia auténtica que estoy teniendo en ese proceso claro de inmersión? ¿Qué estoy haciendo con esto? ¿De qué me está sirviendo este proceso de inmersión, no es cierto? ¿De qué me estoy dando cuenta, no? Entonces, muchas veces yo les pregunto a las personas, le hago esta pregunta profunda que se llama, ¿de qué te estás dando cuenta? Y siempre me preguntan, ¿no? Me responden, lo que pasa es que no me doy cuenta, estoy muy cansada, no hago ejercicio, fumo mucho, no he hecho ejercicio, y me comienzan a buscar culpables, ¿no? En ese proceso de inmersión, que significa que yo me veo a sí mismo desde la observación y veo la montaña desde un proceso de nunca bajo igual. O sea, la montaña nunca bajamos igual de la montaña, ¿no? Y ese proceso de inmersión es súper grande. Entonces, por eso las personas que se ponen a la cabeza del grupo deben saber muy bien estos procesos para desde un proceso mirar a la montaña, desde un proceso de que no importa la montaña que sea, pequeña o grande, el tamaño que tenga. El tema es, ¿qué me estoy cuestionando yo al escalar? ¿De qué me estoy dando cuenta en este momento que hago? Y es como un proceso interno, es un proceso súper profundo. Así yo veo la montaña, ¿no? Como les decía David Kolb en ese proceso, ¿no? De esa curva de la experiencia que vivimos. Entonces, y este proceso de inmersión también se da cuando tengo mis amigos y estoy a punto de llegar a la cumbre, ¿no? Entonces yo me voy dando cuenta y voy ingresando a ese proceso, me estoy metiendo a la montaña, estoy caminando, mi cuerpo está sufriendo, voy sudando y me voy encontrando con mis compañeros y realmente los demás, y yo me descubro en ellos del quién realmente soy. Eso es inmersión. En la montaña tú no puedes mentir. En la montaña eres igualito como eres. O sea, así como me ven en la fotografía, yo soy igualito yo cuando me encuentro. Entonces, es igualito, feíto, ahí negrito, morenito, no importa, eres tú eres el que estás ahí, ¿no es cierto? Ahí no importa del celular que tengas, ni dónde vivas, nada. Eres tú en ese proceso, tú inmerso en la montaña, en una realidad auténtica. Tú eres auténtico, las personas se presentan auténticas en la montaña, tal y como somos, ¿no? Eso es lo hermoso de la montaña, el ser auténticos en ese proceso, ¿no? Y la montaña definitivamente trae lo más importante, que por lo menos así yo lo veo, ¿no? Y vuelvo a repetir este tema. Si usted necesita hacer montaña e ir a otras montañas en las cuales necesita llegar a la cumbre y decir que ha subido 5 veces al Cotopaxi, claro, contrate un guía que le pueda llevar y usted va y camina, llega a la cumbre, se toma las fotos y baja con lo que está pasando ahora.
Pero si usted realmente quiere ir al club, quiere estar con sus amigos, quiere crecer a través de esta relación, de esta experiencia, trate de usted aprender. Usted mismo va a ser el propio guía, usted va a ser el propio camino, usted va a caminar el propio sendero. Eso es la parte chévere, ¿no es cierto? El compartir con otras personas, el que yo estoy con otras personas, el que tengo un camino de crecimiento. Miren, por ejemplo, en esta fotografía, ¿no? Yo estoy ahí con mis alumnos de la escuela, en el cual yo les llevo a gente adulta, ¿no es cierto? Y aplico procesos de andragogía, que es la ciencia de educación a los alumnos adultos. Entonces, en este camino de crecimiento, yo trabajo mucho la parte espiritual y le digo, ¿de qué te diste cuenta? ¿Cómo estás creciendo? ¿De qué te sirvió esto? Y en una montaña pequeña como en esta, en el Ilaloa, 3,200 metros, encontramos muchas cosas y a veces no nos preocupamos, ¿no? Solo vivimos la emoción del momento, pero si es que nos diéramos ese tiempo para ir a la montaña, para hacer un alto en la montaña y reflexionar lo que estamos haciendo, ahí encontramos la verdadera motivación, ¿no es cierto? En ese camino de lo que estamos alcanzando. Muchas veces cuando llegamos a la cumbre, como vemos aquí, ¿no? Esto era antes de la pandemia, llegamos a una cumbre y en la mayoría de cumbres hay cruces, ¿no es cierto?, que representan una parte, la parte espiritual, pero representan también el éxtasis, ¿no es cierto?, de esa emoción de llegar, de estar ahí, de demostrarse, oye, qué hermoso que llegué a la cumbre y la gente se abraza, la gente llora, la gente dice, oye, wow, yo puedo, ¿no? Y baja cambiada definitivamente para ir a traer esa experiencia concreta a seguir luchando en la universidad, seguir luchando en el país. Entonces la montaña es como esa experiencia viva que nos hace ver que la montaña no es el límite, sino que hay todavía un camino que recorrer. Hemos corrido solo el 50% de esa experiencia, ¿no? Aquí podemos ver eso también que se refleja. Y cuando bajamos de la montaña, hacemos un proceso de integración. Los que han ido a la montaña, que imagino que están en el club y ahorita están haciendo preguntas a través del chat, pregunten nomás, que ya después les voy a contestar. Ese proceso de integración significa que cuando yo bajo de la montaña, lo primero que hago, por lo menos en mi caso, lo que primero hago es hablarle a mi familia, ¿no? De todo lo hermoso que me fue, cuento la ruta, lo que pasó, con cada detalle, y cada persona tiene una experiencia diferente. Eso es la integración. Y esa integración tiene que llevarme a darme cuenta de esto, de qué me está sirviendo para aplicar yo en mi vida. La montaña es esa escuela de vida que te permite mirar cómo puedo yo aplicar, por ejemplo, la humildad. Por ejemplo, si yo tengo un problema, ¿no es cierto? Y voy a la montaña y la montaña me costó y sufrí. Yo bajo y digo, ok. Yo bajo y digo, gracias. Soy más humilde definitivamente. Y cambio definitivamente y eso me dura, ¿no? Y mientras me duelen las piernas de lo que pasó, me doy cuenta de que en ese proceso tengo que hacer algunas cosas por cambiar. Esa es la montaña, ¿no? En el cual yo puedo bajar y hacer cosas y darme cuenta que el problema no es mi familia, el problema soy yo. ¿Cuántos de ustedes son el problema de su casa? Yo primerito levanto las dos manos. Y eso es la montaña, el que yo me permita darme un tiempo para mí, pero también me dé cuenta de que cuando baje tengo que llegar a ser una mejor persona, un mejor estudiante, un mejor ciudadano, un mejor integrante del club. Esa es la parte importante de integrar la montaña hacia lo que yo soy, ¿no es cierto? Quien pasa por la montaña definitivamente hace un proceso profundo de integración. De cuando yo estoy arriba, ¿no es cierto? Dos de mis alumnos ahí en la cumbre observando, miren ahí, que cuando yo llego a la cumbre hago un proceso profundo de, yo puedo hacer esto. Yo sí puedo lograr esto, ¿no es cierto? Y esa es la montaña. Es un proceso que me permite a través de la experiencia decir, encontrarme a mí mismo y bajar y decir, tengo que seguir luchando. Que los pasos que di puedo trasladarlo a mi vida propia, a mi vida profesional y decir, puedo cambiar, puedo mejorar, puedo hacer cosas para poderlo mejorar. Y esa es la integración, ¿no es cierto? La montaña dentro de ese proceso nos permite definitivamente pensar que es un ente vivo. La montaña es un ente vivo que nos permite mirar desde dos perspectivas. No sé si ustedes ven, aquí está la misma montaña, pero no es el mismo día. Y no sé si ustedes ven las nubes, no son las mismas, el día no es el mismo.
es casi el mismo sitio, es la misma montaña, pero no es lo mismo. Es decir, cada día que vamos a la montaña siempre será igual. Cada experiencia, si vamos a la misma montaña, por el mismo sitio, siempre habrá algo igual. Algo que nos diga, algo que nos podamos llevar, algo que podamos experimentar, algo que podamos vivir en ese momento, ¿no es cierto? Esa es la montaña. La montaña es un ente vivo de naturaleza que nos invita a reflexionar, a vivir la experiencia, a decir, definitivamente, yo soy quien soy en la montaña y lo que hago es bajar y ser mejor cada día para los demás, ¿no? Y en esa montaña, aquí vemos el Paso Ochoa, por una arista nueva por la que estamos subiendo ahora, ya no la que subíamos hace años, ahora estamos subiendo por otro lado, que me gusta mucho esta vía, y estoy subiendo ahora por aquí, y esta vía es maravillosa, ¿no es cierto? La montaña nos lleva a ese fluir. ¿Y qué es esto del fluir, no es cierto? Es que yo instintivamente me voy dando cuenta de que tengo que dar. Yo siempre digo, ¿no es cierto? ¿Cómo es este tema del dar? Tú te vuelves en la montaña como más dador, como más amigo, más empático, piensas más en los demás, ¿no es cierto? Trabajas más en equipo. Definitivamente, si usted está estudiando administración, va a encontrar que existen competencias, ¿no? Y esas competencias en administración de empresas se llaman las competencias duras o blandas. Y entonces la montaña te pide desarrollar y te ayuda a desarrollar competencias blandas. Si quiere, le puedo compartir esto. Estuve hace poco tiempo, hace justamente 8 días, dictando una conferencia, un coloquio, y yo les explicaba a estas personas, gerentes de algunas empresas, mientras dictaba la charla, y les contaba que en el fluir, muchas empresas les contratan por las competencias duras, por los títulos que tienen, pero les despiden a los empresarios o a las personas que van a trabajar en empresas porque no tienen competencias blandas. Y esas se logran definitivamente, se pueden lograr en la naturaleza, en el fluir, en el famoso dar, ¿no es cierto? En la montaña tú puedes desarrollar la comunicación, desarrollas el trabajo en equipo, desarrollas el poder darte a los demás, desarrollas la empatía, ¿no es cierto? El poder, el dominio propio de tu conciencia. Eso definitivamente son competencias que no se pueden desarrollar y no se aprenden definitivamente. Por lo menos yo no aprendí en la universidad, en ninguna ni mientras estuve en las clases normales de la universidad, ni tampoco en la maestría, porque se aprenden en la vida. Y en la montaña te permite desarrollar estas competencias, en ese dar, ¿no es cierto? ¿Qué llevo a la montaña? ¿Qué quiero entregar en la montaña? ¿Quién soy en la montaña y qué puedo dar a los demás? En ese fluir, una palabra es importante, ¿no es cierto? Una palabra puede hacer que definitivamente cambie una salida. Una palabra tuya puede hacer que los demás se alejen o se acerquen a ti en ese dar. En lo que tú hablas, ¿no es cierto? Nadie puede dar lo que no tienen, dice. ¿Ok? Y definitivamente la montaña nos debe permitir esta montaña es del Cariguairazo. Y esta montaña aquí en el Cariguairazo, ahí se le ve el famoso dedo, ¿no? Lo puse aquí por el tema de la concientización. La montaña también nos lleva a generar ese tema de la conciencia, ese despertar que llaman algunos autores, ¿no? En ese despertar que tú puedes ir desarrollando ¿cómo está tu conciencia? ¿Cómo se está desarrollando tu conciencia en la montaña? En la montaña tienes que estar súper despierto, súper atento, súper predispuesto a lo que está pasando. Y definitivamente en la montaña estamos para aprender de los demás, pero tenemos que estar con una conciencia que algunos escritores lo llaman conciencia plena. ¿Y cómo nos damos cuenta en el que vivimos en la montaña en la conciencia plena? Cuando tú estás ávido de aprender. Cuando tú te bajas de tu mundo y te dicen, por favor, sígale a esta persona que más conoce, y tú te paras atrás de esa persona y comienzas a seguirle nada más, pero con una verdadera conciencia, ¿no es cierto? Tomando conciencia del peligro, tomando conciencia del camino, tomando conciencia de con quién vas, tomando conciencia de la naturaleza, de la orientación. Es súper importante la montaña, ¿no es cierto? Genera esa concientización propia hacia adentro
pero también definitivamente de mi responsabilidad hacia los demás. Por favor, estamos aceptando preguntas. No sé si Doris me comentas cómo vamos. Sí, Juanito, todavía no tenemos preguntas. Chéverísimo. Buen público, buen público. Ok, entonces Sí, continúa, Juanito. Entonces esa concientización, miren, esta fue hace una semana que estuve con la Doris en el Cayambe, estuvimos en el Cayambe justo en el feriado, en la cumbre, podemos ver ahí, ¿no es cierto? Ese tema de la conciencia. ¿Cómo es ese tema de la conciencia? Cuando tú te das cuenta, ¿no? Oye, qué hermosa esta cumbre. Oye, qué hermosa, ya ha habido otra cumbre. Miren, esa montaña desde abajo es la cumbre oriental del Cayambe. Ese día fue un día maravilloso en el que pudimos subir con Doris en un grupo, y yo me paré ahí en la cumbre y al fondo se ve la cumbre oriental. ¡Qué hermoso! Tomar conciencia de cómo es nuestro país, tomar conciencia de lo hermoso que es la montaña, que nos permite como dice alguien, un autor que me encanta, ¿no es cierto?, que habla en el famoso libro Mi Primer Everest, que habla, dice, de que la montaña es como al que le pueden pisar solo ángeles, dice, porque pisan el cielo, ¿no? Así nos vemos, como esos pensadores, donde van los aviones, a la altura que van los aviones, ahí vamos nosotros, mire, con esa velocidad de crucero, estás ahí arriba, pisando las nubes, ¿no? Y tomando conciencia de ese momento que solo se queda grabado, tal vez en una fotografía, y que queremos repetirlo, que ni siquiera bajamos y ya queremos repetirlo. En ese fluir también, esta foto es tomada en la cumbre del Sincholagua, el año pasado, tuvimos un tiempo maravilloso, estamos ahí en un día espectacular, maravilloso en la cumbre del Sincholagua, ¿no? En ese fluir del Dar. ¿Cómo es el Dar? Así como ven en la fotografía, ¿no? Que tú te acercas y le das un abrazo al que está al lado, en ese fluir del Dar en el cual, por ejemplo, a mí en ese momento me tocó ya estar preparando las cuerdas para poder hacer el rappel, para poder descender de la cumbre, en el poder dar de cuidarles a los demás. Oye, no te quites la cuerda, oye, ponte aquí, oye, no te saques del casco. En ese dar, ¿no es cierto?, del compartir con los demás. No importa quién sea la otra persona, tal vez ni le conozcas, pero estás ahí en ese fluir, en tus pensamientos, en lo que dices a la otra persona. ¿No es cierto? Una de las competencias más maravillosas que genera la montaña es el trabajo en equipo. Yo justamente ahora en marzo dicto cursos en la montaña. Entonces lo que hago es llevo a empresarios, gentes de empresas y les llevo a las montañas pequeñas montañas a que se den cuenta. Miren, este es un ejercicio en una montaña pequeña en el cual nos da un ejemplo del trabajo en equipo. Ustedes puedan aquí ver que hay diferentes roles que tenemos en la fotografía, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace la montaña, nos desarrolla el trabajo en equipo, en el que yo le puedo ayudar a la otra persona, en el que yo les voy diciendo a cada persona por dónde caminar. En este caso aquí yo no estoy en la fotografía, yo estoy tomando la foto y simplemente estoy configurando lo que está pasando, ¿no es cierto? Cómo las personas que están participando en la experiencia se van ayudando entre ellos para poder ser parte de esa experiencia, ¿no? Entonces, no sé si ustedes están viviendo últimamente, ahora por el COVID, hay gente que no se preocupa por los demás, hay gente que no le preocupa, o sea, no sabe qué es lo que le está pasando al otro, ¿no? Y sin embargo, ese tema de trabajo en equipo es un tema que hay que desarrollarlo mucho en nuestro país todavía, ¿no es cierto? Es estar juntos, el podernos colaborar, el podernos ayudar, en el que nos interese realmente la otra persona. Y definitivamente en la montaña es un lugar maravilloso para poderlo desarrollar en esta competencia. Una de las cosas más maravillosas de la montaña es poder encontrar en la cumbre a un amigo. Y en esa conciencia plena poderle abrazar al otro amigo y decir, oye, yo me acuerdo que en esta cumbre del Sincholagua yo ya habíamos descendido todos y al final se asomó por ahí alguien que es este amigo que era mi compañero del colegio, ¿no? Imagínense esos compañeros del colegio en una cumbre que me encuentro. Entonces él también estaba subiendo con otro grupo y nos encontramos en la cumbre y nos dimos ese abrazo fraterno ahí, ¿no?
después de tantos años de ser compañeros del colegio. Oye, qué chévere encontrarnos de una cumbre ahí y darnos un abrazo en esa conciencia maravillosa en la cual los amigos de la montaña son amigos de toda la vida, definitivamente. Desde el punto de vista de la filosofía y de la parte espiritual, y si me permiten que les cuente algo y les diga algo, Jesús subía a las montañas. Ustedes pueden ver eso en la Biblia, que Jesús subía a las montañas y subía para encontrarse, y subía para meditar, subía para poder encontrarse, para encontrarse con su Creador. Pero también así como Dios subía a las montañas para encontrarse, Dios creó la montaña porque definitivamente la creación de Dios es perfecta. Las montañas son perfectas. Son creadas por Dios para que nosotros las disfrutemos. Entonces, qué hermoso que es, y yo por eso había puesto este pensamiento, que definitivamente Dios hizo perfectas las montañas para nosotros, para que las disfrutemos, para que les apreciemos. Siéntase orgulloso de estar en el Club de la Cato. Como le digo, yo aprecio mucho a toda la gente que está aquí, aprecio mucho el club. Me encanta que pueda poderles apoyar. Me gustaría verlos en la montaña, y contarles estas historias, ¿no? Pero definitivamente Dios hizo perfecta la montaña para nosotros y disfrutemos las montañas tal y como son. Esta montaña fue este fin de semana en el Pululagua. Estamos viviendo una experiencia, como decíamos, auténtica en el Pondoña, y me venía a la mente este autor que lo podemos ver aquí, ¿no? Que es George Libanos, que dice: lo esencial no es escalar rápido, sino durante mucho tiempo. Yo a mis 50 años, vean, la Dorisita me viene a invitar a esta reunión, sigo escalando, como les decía, cuando les comenté, comencé a escalar a los 7, y ahora en mis 50 sigo escalando, y digo, lo esencial no es escalar rápido, no importa lo lento que vayas, no importa lo seguro que estés. No importa lo rápido, no vayas rápido, como joven no vayas rápido. La montaña no es para competir con nadie, no es para ir rápido, sino para que nosotros escalemos como la vida, que vaya pasando los años y podamos contar a mucha gente de lo que hemos hecho y lo que podamos hacer y cómo nos hemos visto. Quiero agradecerles eso que tenía, es lo que tenía para dejarles. Quiero dejarles mi número de teléfono, mi correo también, que me escriban. Si les gustó la presentación, con gusto, los que me escriban, les voy a mandar la presentación, y también, si desean, les regalo un libro también del tema del aprendizaje experiencial y de la conciencia plena, también como para que lo vivan. Entonces, les quiero dejar ya con la Dorisita ahí para que les comente. Muchas gracias, Francisco. Sí, evidentemente, ¿no? La montaña, como hemos hablado ya en varios temas, en varias oportunidades, es una escuela de vida, y justamente la experiencia que nos está compartiendo en este momento Francisco demuestra prácticamente ese sentido, ¿no? Que podemos aprender no solamente de la naturaleza como un ente vivo que es, sino también de nosotros y mucho más de nuestros compañeros cuando nosotros nos sabemos dar, y de ahí que siempre de alguna u otra manera hemos tratado de cultivar esa filosofía de ser dador, Francisco. ¿Sí? Cuán importante es poder nosotros darnos hacia las otras personas sin esperar nada a cambio, inclusive cuando muchas veces hay bastantes ingratitudes. La naturaleza también es ingrata, el tiempo es ingrato, pero cada uno de esos puntos son bastante ricos en la medida que nos van formando como personas y como seres humanos. Sí, Francisco, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Damos paso en este momento a las preguntas, a las inquietudes que ustedes tengan, si desean compartir experiencias. Hemos salido últimamente con el grupo, obviamente estas salidas son bajo nuestra propia responsabilidad, vamos a aclarar eso, en la medida que la universidad todavía no nos da ese espacio, ¿no es cierto? Sin embargo, las personas que han salido compartan en este momento sus experiencias, y de alguna manera también traten de ligar esa experiencia con la experiencia que Francisco nos ha podido dar en este momento. Entonces está abierto el foro para que nos permitan escucharles. Bienvenidos. Buenas noches.
Panchito, un gusto verte a través de la pantalla. Pati. Bueno, tus palabras son 100% ciertas, todo lo que has dicho. Y la verdad es que en el Club de la Católica hemos vivido todas esas cosas bonitas que tú has explicado durante tu charla. Siempre he encontrado en el club gente tan solidaria, tan buena, y que después de un largo tiempo sin ir a la montaña, regresé al club y la verdad es que me recibieron con los brazos abiertos y bueno, ya no tengo el mismo físico que cuando era más joven, pero la paciencia que me han tenido y todo eso, siempre me están motivando a subir a las cumbres y bueno, lo he logrado lentita, pero sí he llegado a las cumbres. Y cómo es una pregunta, verás. Cuando yo empecé a hacer andinismo, tuve siempre la idea de casarme con un andinista, porque, o sea, tú ves que hay parejas o andinistas que se casan y después ya no pueden hacer montaña porque su pareja ya le prohíbe. Entonces, quisiera que les aconsejes a la gente nueva que está entrando al club cómo pueden llevar ese tema. Muy bien, excelente pregunta la Pati. Gracias, Pati. Siempre mi admiración. Saludos a Edgar también. Ahora nomás le vi que ahí nos encontramos un ratito y un abrazo también, amigo. Un abrazo montañero. Es un gusto y te admiro mucho, Pati. Te aprecio muchísimo y sabes que es mutuo y para mí, de mi familia también. Verás, el tema de las relaciones en la montaña es una cosa súper interesante, ¿no? Lo que justo nos está preguntando la Pati. No es tan fácil lo que dice la Pati. Ella sí logró casarse con un montañero. Eso es lo que quería la Pati. Así que todo lo que tú pidas se te cumple, Pati. Todo lo que uno pida se le cumple. Así que, pero es un tema interesante lo que dice la Pati, porque uno comienza a vivir la montaña y comienza a enamorarse de la montaña. Y entonces tú, cuando entras a la montaña y comienzas a escalar, comienzas a dejar ir a las fiestas, ya no tienes reuniones, ya no tomas mucho, porque tienes que cuidarte físicamente. Y eso comienza a generar un problema porque comienzas a encontrar otro círculo que vueltas son los montañeros. Y yo me acuerdo que cuando era montañero, entonces mucho más joven, yo iba al Club de las Católicas los jueves y después directamente del jueves me iba al César Ibó. Hay una discoteca cerquita del Club de la Católica y ahí parábamos toditos, ¿no? Entonces, ¿pero qué hacíamos ahí? Era como eso justo que dice la Pati, relacionarnos, ¿no? Hacernos más amigos y todo, era súper hermoso eso, cosa que no encontrabas en ningún club, ¿no? Y entonces en ese compartir siempre había un problema, y era este problema que dice la Pati. Yo tengo muchísimos amigos que se han divorciado, entonces no quisiera darles un consejo, pero la recomendación es, si usted va a tomar la decisión de seguir yendo a la montaña, comience a conseguir y comience a pedir, porque la vida por sí solo le va a dar a la persona idónea, que le sea su compañero fiel, ¿no? Como tiene la Doris también, su compañero fiel, que le acompañe en sus aventuras. No importa la montaña que sea, ¿no es cierto? Ese compañero que le va a acompañar a usted, que dice, no importa dónde nos vayamos, yo estoy contigo. Busque esa persona amorosa, sensible, buena, que si usted le conoce en la montaña, así va a ser para toda la vida. Es diferente conocer a un chico en la montaña que conocerlo en una discoteca. Entonces ahí, que en la montaña le conoces exactamente cómo es, ¿no? Cómo duerme, cómo ronca, come. Es increíble. Ahí encuentras a la persona idónea. Así que salga al club y mientras sale al club va conociendo a ciertas personas, ¿no? Y si es que ya mete carpeta, usted decide, ¿le acepto o no le acepto? Así que ojalá que no se equivoque, pero pida a la mejor persona, porque los montañeros son personas que tienen un gran corazón. Son personas humildes, sensibles, grandes y amorosas, como son muchas mujeres montañeras que yo conozco. Ok, ¿alguien más que quiera preguntar? Eddie dice, ha sido un gusto hacer montaña con ustedes. También dice por ahí, Eddie nos está diciendo también aquí. Ok, ¿quién más que desea preguntar, Dorisita? Sí, tenemos bastante chicos nuevos en este momento.
si desean ustedes compartir sus experiencias, al inicio del 2019, al finales del 2019, hubo una escuela de montaña que lamentablemente por cuestiones de la pandemia tuvo que cesar. Sin embargo, pudieron ustedes hacer algo de montaña. ¿Qué sintieron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué les gustó? Que esa experiencia que habla Francisco, ¿no? Ese encuentro, esa autoevaluación, inclusive si llegaron a hacerlo, ¿no? Cuéntenos. Sí, buenas noches con todos. ¿Qué dice David? ¿Cómo está? Siga, por favor. ¿Cómo les va? Mi nombre es David Valencia. Soy relativamente nuevo en esto. Nada más quería, contarles un poco sobre mi experiencia y tal vez quizás un poquito unas preguntas, algunas dudas que tenía. El año anterior recibí una invitación, era por parte de la Policía Nacional, que estaba haciendo una campaña de montaña segura. Y bueno, ellos estaban haciendo algunas, ¿cómo se llaman? Excursiones, podría decirse, hacia algunas montañas, y creo que la final era justamente el Cotopaxi. Yo tuve la oportunidad de subir al Fuya Fuya, y fue relativamente emocionante. Eso nunca había, como les comento, soy relativamente nuevo en esto, nunca había hecho antes este tipo de locuras, pero bueno, desde esa vez fue algo que me dejó así con bastante curiosidad, tratar de seguir en este tema, porque me pareció bastante emocionante, se podría decir, cuando llegamos a la cumbre, todos ahí cansados, quizás apoyándonos los unos con los otros. En ocasiones a los chicos nos tocaba ayudarles, a las chicas quizás con sus mochilas, con sus cosas, para tratar de que todos lleguemos a la cima. Y desde ese punto, bueno, pues yo, por este tema de la pandemia, justamente ya no ha habido más oportunidad de hacer ese tipo de actividades por mi parte. Entonces, quisiera más, hoy recibí justamente una invitación por parte de un chico de ese anterior grupo, justamente a esta conferencia que estamos hoy día, y quisiera que me comenten, porque escucho que ustedes hablan de un grupo, pero en realidad no estoy tan al tanto. Entonces, me podrían aclarar de qué grupo se trata y qué es lo que se puede hacer para unirse, y qué nomás es lo que ustedes hacen. Entiendo que tal vez ustedes hacen ese tipo de excursiones con alguna planificación o algo por el estilo. Dorisita. Sí, David, bienvenido, y más bien gracias también a la invitación que tú pudiste aceptar por parte de este compañero. Este es un club de andinismo, ¿no es cierto?, donde hacemos salidas de baja, media, alta montaña. Hay varias actividades también, como el trail, hacen otros compañeros ciclismo, orientación. Son varias actividades que tú tienes como un como un abanico de actividades del aire libre que tú puedes tener acceso. Nos reunimos, sí, estamos reuniéndonos todos los jueves. Por el momento es virtual, justamente por esta cuestión de la pandemia. No tenemos todavía una disposición para, bueno, ya la tenemos, pero vamos a estar organizándonos de mejor manera con esta cuestión de los protocolos de bioseguridad, para que empecemos a salir, obviamente en grupos reducidos de 3, 4 personas a lo mucho. Entonces hacemos las reuniones, de las reuniones planificamos. Se requiere de material, se hace toda la logística necesaria para que esa actividad sea bastante positiva. Entonces, más bien te invitamos a que te unas. Estamos ahorita siguiendo un cronograma de charlas, ¿sí? Estas charlas son informativas, justamente para darte una idea de qué es el montañismo y esas cosas. Por el momento, nuevamente no estamos reuniéndonos físicamente, pero tú puedes ir adquiriendo este conocimiento, quizás teórico por el momento, y ya cuando tengamos nosotros el chance de hacer las salidas de forma física, tú irás adquiriendo ciertos conocimientos, tanto el físico, obviamente, como el técnico. Y eso lo dará el tiempo, ¿no? Más bien te invitamos a que participes, a que continúes participando en todo este cronograma.
Y bienvenido, David. Y gracias por compartir también tu experiencia. ¿Alguien más que desee? María Fernanda me parece que está lista. Sí. Buenas noches, Panchito, Doris, ¿cómo están? Bueno, yo quería compartir un poco mi experiencia. Justo con Doris y Panchito fuimos al Cayambe. Fue súper chévere, la verdad. Nos recibió súper bien la montaña. Fue duro también. Yo sufrí un poco, pero como dice Panchito, de esas cosas uno aprende un montón y baja con otra perspectiva, ¿no? De la vida y de cómo se tiene que manejar uno ahí, ¿no? Y gracias igual, Panchito, Doris, por el tiempo. Algo que me gustó mucho fue, igual antes de realizar la ascensión, Panchito nos reunió entre todos, todo el equipo que estábamos, hicimos una oración y todo. Entonces, bueno, mi pregunta, y también para que nos pueda compartir un poco, sería, ¿por qué cree que es tan necesario realizar una meditación antes de subir a una montaña? A mí la verdad sí me gusta un montón porque te preparas mucho aquí. A veces dicen que la montaña es más mente que cuerpo, porque a veces ya sientes que tu cuerpo no da y ya te sientes desgastado totalmente, pero solo tu mente es la que te permite seguir subiendo y lograr ese objetivo. Gracias. Ok, María Fernanda, qué gusto verte, qué hermoso, un abrazo de corazón, un corazón ahí montañero de verte, eres una dura. Quisiera que oírte ese grito que gritabas mientras subíamos al Cayambe. Entonces sí, en el feriado tuve la oportunidad de conocer a la Fernanda, ahí hermoso, y yo les voy a comentar algo. Yo creo mucho en mis años de montaña, y por muchos años, y he tenido muchas cosas que me han pasado, pero cada vez que he subido me he encontrado en esa parte espiritual. Y no hablo de la parte religiosa, sino de la parte espiritual. Y la montaña nos lleva a vivir esa parte espiritual. O sea, quiera o no, todo el momento que estás ahí en la montaña es, Dios, que nada me pase. Ojalá, Dios mío, ojalá que pase esto. O sea, en el peligro estás así como, Señor, Dios, universo. Yo a algunos les digo, no importa que no crea, igual haga la oración, ¿no? Entonces me queda viendo como, yo no creo. En la primera roca, Diosito. Entonces es súper importante que es algo instintivo que tenemos. ¿Por qué? Yo voy a explicar esta parte. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y la parte espiritual se desarrolla muy bien en la montaña. Por eso les decía, ¿no es cierto? Les hacía esa metáfora de que Jesús iba a la montaña, porque se encontraba solo y desarrollaba su parte espiritual. Así hace el hombre cuando sube a la montaña. Tú cuando subes a la montaña, hay una parte en la que tú te conectas, tu parte espiritual significa en que tú ingresas a tu parte interna y te conectas en el Creador, no importa en lo que usted crea, pero tú te conectas y agradeces. En mi caso cada vez que voy a la montaña voy a agradecer, ¿no? Yo llego a las cumbres, me pongo de rodillas, digo, gracias Dios que ya puedo estar aquí, ¿no? Gracias que puedo subir una vez más. Gracias que puedo encontrarme. Viviendo ese proceso de agradecimiento profundo, interno en la parte espiritual. Como decía María Fernanda, ¿por qué es importante meditar? ¿Por qué? Porque tú necesitas trabajar mucho también la cabeza. Porque hay muchas personas que pueden estar físicamente preparados, pero en la primera montaña de pronto no se encuentran, porque hay un problema ahí, ¿no es cierto?, que hay que trabajar. Entonces la montaña te va puliendo, te va lavando, te va encontrando, María Fernanda. Es súper importante como yo encontrarme en mi parte espiritual, como yo irme preparando internamente para poder trabajar desde la cabeza en esos últimos metros, ¿no? Como ahora ponía en el video. No sé si viste, María Fernanda, o llegaste tarde a ver el video que puse al principio, pero cuando yo estaba allí en Yanasacha, en ese video que ustedes pudieron ver, cuando estaba en Yanasacha, esa pala última de Yanasacha es durísima. Es durísima. Y ahora en diciembre estuvo también a fin de año. Es una pala en la cual, por más que seas buenísimo en la montaña, siempre a todos les va a costar. Por más guía que seas ya. Entonces estás ahí en esa pala y ¿qué es lo que trabaja? Tu parte espiritual. Tu conciencia, desde tu mente comienzas a botar mensajes, ¿no? Sí puedo. Vamos, respirando. Y al respirar te encuentras y tomas conciencia de lo que estás haciendo y esa es tu parte espiritual. El que tú te encuentras adentro
contigo y dices, sí puedo, voy adelante. Y comienzas a darte tú esos propios pasos, ¿no es cierto? Y eso solo tienes que ir trabajando a través de meditación profunda, conciencia plena y el encontrarte ahí, María Fernanda. Un gusto poderte haber respondido. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Dorisita. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna acotación que deseen compartir, compañeros? Sí, tenemos unos 4 minutos más. Panchito, yo quisiera más bien a nombre del club agradecerte por tu tiempo que nos has brindado, ese dar que tú hablas, ¿no es cierto? Cuán importante es darnos, ¿no es cierto? Y es lo que tú estás demostrando con todo tu conocimiento, tu experiencia, que es bienvenido, y más que todo es la humildad con la que tú nos brindas ese vasto conocimiento que tú tienes. Te agradezco, Panchito. Y aquí tengo un comentario de Pamela. Dice, es importante mencionar también la parte espiritual andina. De acuerdo a los pueblos indígenas, se suele pedir permiso y ofrendar hacia la montaña. Sí. Sí, muy interesante esto. No quiero olvidarme eso. Vamos a la montaña y la montaña es un ente vivo. Entonces, el rato que tú entras en tu humildad, tienes que pedir el permiso. Voy a subir, permíteme que suba y regresa bien. Entonces, en esa conciencia plena, en esa interiorización, tú tomas en tu posición de humildad, una posición humilde y de agradecimiento, decirle, Señor, o Dios, o a la misma naturaleza, ¿no? Gracias por permitirme subir aquí. Es verdad, los pueblos indígenas adoran las montañas, pero los ven como ídolos. Pero sobre esos ídolos está Dios también, ese ser supremo que nos ayuda a seguir adelante y nos ha ayudado a pasar esta pandemia que ya mismo pasa. Y yo una de las cosas que hice en la pandemia, decía, apenas se abran las puertas y digan que ya podemos salir, voy corriendo a la montaña, así que no he parado desde ahí, y seguiré subiendo hasta que el cuerpo aguante, y ahí colgaré las botas, ya hasta aquí, pero sin embargo, cada día, decía Gastón, ¿no es cierto? Decía Gastón Rebufat también, subo a las montañas y cada vez que subo me encuentro en el fondo de mi ser. Cada vez que subo me encuentro en el fondo de mi ser. ¿Y dónde está tu ser? Y ahí la pregunta. Gracias, mi Doris. Muchas gracias, Panchito. Y les agradecemos también a cada uno de ustedes nuevamente por participar en estas charlas. Es importante que usted esté aquí para que aprenda, también nosotros para que usted nos permita aprender de usted, ¿no es cierto? Conocernos un poquito más, compartir, y más que todo es crecer como montañeros, como seres humanos. La próxima semana nosotros tenemos la reunión general, vamos a tener 2 reuniones generales de hecho, y en 15 días tendríamos también otra charla. Nuevamente aquí le hemos invitado a Andrea Castillo. Andrea Castillo es escaladora en este momento, también formada en nuestro club, y quien nos va a hablar acerca del proyecto que ella está haciendo, y también de escalada. Entonces quedan bien invitados ustedes y les esperamos la próxima semana. Francisco, las últimas palabras y estaríamos despidiéndonos. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Sigan escalando, estoy a las órdenes. Un gusto. Que Dios nos bendiga y les va súper bien. Sigamos escalando y que nos veamos en alguna montaña que salgan, me invitan y ahí nos vemos. Un abrazo sincero. Gracias, Dorisita. Chao, Gracias, Panchito, Pati. un abrazo. Gracias, Pati. Gracias por todo. Un abrazo. Sí.